Inicia. Bueno, buen día. Vamos a presentarles sobre momentos y centros de masa. Las personas que van a hablar sobre esto son Javier Quevedo, Andrés García y su persona, Santiago Franco. Los momentos y centros de masa se dividen en cinco temas o subtemas. Masas a lo largo de una línea, masas distribuidas sobre una región plana, placas delgadas y planas, centroides y el teorema de Pappus. Entonces empezamos con masas a lo largo de una línea. ¿Qué son masas a lo largo de una línea? Las masas a lo largo de una línea se refiere a las masas que actúan sobre una línea fija, en este caso sobre un solo eje, ya sea como lo denominamos X o Y, pero en una sola dimensión. Por lo tanto, se puede llevar al mundo real mediante una varilla o un alambre. Este concepto es bastante útil para entender cómo se comporta el movimiento o el centro de masa respecto a un punto de diferentes n cantidad de masas que puedan haber sobre esa línea, también como su momento o torque. Ahora, momento respecto al del sistema respecto a un origen. Muy bien. Para el momento del sistema respecto al origen, podemos entenderlo como una suma de los productos entre una masa y una distancia. Esto quiere decir, una masa y una distancia se suman por otra masa y otra distancia, como lo vemos en la figura que tenemos a la derecha, donde tenemos una masa de 2 kilogramos a cierta distancia del punto rojo, que en este caso lo podemos tomar como el origen, y el cuerpo de 1 kilogramo, que también está a una distancia y pues que por lo mismo tiene una masa. A partir de esto podemos entender los momentos. Ahora bien, ¿qué es centro de masa? Centro de masa es el punto donde se puede considerar que toda la masa del objeto o del sistema, que puede estar conformado por más de una sola masa, se se puede representar en un objeto completo. ¿Cómo se puede determinar el centro de masa? Entonces, está esta ecuación que podemos despejar teniendo en cuenta que hay dos masas como ejemplo, una masa de 2 kilogramos y otra masa de 1 kilogramo, que están a ciertas distancias, como está en la imagen. Entonces, teniendo la fórmula del centro de masa, que es masa uno por su distancia uno más la masa 2 por su distancia 2 sobre la sumatoria de las masas, se reemplazan valores, lo que nos da un total de la línea o el centro de masa en el eje X de 0,033 metros. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más objetos sobre el eje X? Pues, como se decía al principio, se puede decir de la siguiente manera la posición respecto al eje X, que sería la sumatoria de todos los momentos de todas las masas por su distancia sobre la sumatoria de todas las masas. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos una entre eje X y eje Y? Siendo esto a un plano en 2D. Se puede determinar haciendo respectivas dimensiones respecto a a los ejes que hayan, en este caso eje X y eje Y. Y para tener también la distancia, se puede decir que R es como distancia que se define igual que las otras dos ecuaciones, la sumatoria de las masas por su respectiva distancia sobre la suma de todas las masas. Ahora, masas distribuidas sobre una región plana. Como se hablaba anteriormente de las masas distribuidas en dos ejes, esto se puede utilizar de la misma manera, ya que en este momento se habla de una superficie bidimensional, es decir, que la superficie plana se rige mediante dos ejes, ya sea una placa metálica o otro tipo de superficie.
Aquí igual que en la anterior definición, se utilizan las mismas ecuaciones, pero en este caso se puede hallar el centro de masa diciendo que las coordenadas respecto al eje X tienen que ser respecto a los momentos que hayan en Y sobre sobre la sumatoria de las masas y las coordenadas en Y se dan los momentos, las masas o momentos, porque momento es masa por distancia, las masas los momentos en X sobre la sumatoria de las masas. Ahora, torque del sistema. Muy bien. El torque o par es una magnitud que mide la capacidad de una fuerza para producir una rotación alrededor de un punto o eje. Esto se realiza a partir de una distancia que se mide desde un punto en específico hasta donde se efectúa la fuerza. Esta fuerza tiene que ir en una dirección que sea perpendicular a la distancia, como lo vemos en la imagen, por ejemplo. Ahora, como vemos también en la imagen, mira, gracias, mm, el momento tiene cierta dirección. Esta dirección va dada por la multiplicación entre la fuerza y la distancia. Como vemos en este caso, esta dirección va en las manecillas del reloj. Cuando pasa esto, significa que el momento es de carácter negativo. Cuando va en contra de las manecillas del reloj, este momento será positivo. Placas delgadas y planas. Para, la primera imagen, por favor. Para encontrar el centro de masa de una placa, se debe tener en cuenta el tipo de masa, es decir, si la masa es discreta, que la masa está concentrada en puntos específicos, o si la masa es continua, o sea, distribuida de manera uniforme en la placa. Dependiendo de su masa, usaremos una fórmula en específico. Entonces, para la masa discreta usaremos la fórmula de arriba, en la cual se suman los productos de las posiciones y las masas discretas. Y para la masa continua, se integran las posiciones y las masas continuas, que para este caso usaremos. Siguiente página, por favor. Para encontrar las coordenadas X y Y del centro de masa, se debe dividir el área del triángulo en segmentos rectangulares de tamaño diferencial. De esa forma se sumarán estos centros de masa y se dividirá entre el total de la masa. Se pueden usar segmentos diferenciales de forma horizontal o vertical. En este caso se encontrará la coordenada en X usando rectángulos verticales y la coordenada en Y usando rectángulos horizontales. La fórmula para encontrar la coordenada en X es la suma de momentos de cada rectángulo respecto al eje Y entre la masa total, lo que es igual a la integral de la coordenada en X del centro de masa de cada rectángulo por el diferencial de masa entre el integral del diferencial de masa. Como primer paso, dibujamos en la placa triangular un rectángulo. Este rectángulo tiene un ancho igual al diferencial de X, debido a que ocupa una parte del eje X. Analizando los datos que nos dan, la altura del rectángulo es 2x. Esto se debe a que la altura de cada rectángulo es dada por la función y igual a 2x. Teniendo esto en cuenta, para hallar el área de un rectángulo es la base de x por la altura 2x, dando como resultado el diferencial del área de cada rectángulo como 2x de x. Para hallar el diferencial de masa, se tiene en cuenta el despeje de la fórmula de la densidad del área, que sería lambda igual al diferencial de la masa entre el diferencial del área. Despejándola, quedaría en que el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de área, y recordando que la densidad de área es igual a 3 gramos sobre centímetros al cuadrado o simplemente 3. Con esto en cuenta, el diferencial de masa es igual a 3 por 2x de x, igual a 6x de x. Por último, debemos encontrar la distancia del centro de masa de cada rectángulo en el eje Y. Como vemos, la distancia de cada rectángulo
es X, la cual cambiará para cada rectángulo. Con todos los datos obtenidos, la suma de momentos en el eje Y es igual a la integral de 0 a 1 de X por 6X de X. Resolviendo la integral, obtenemos que la suma de momentos en Y es igual a 2. Con el resultado de la suma de momentos en Y encontrados, faltaría encontrar la masa total de la placa, que sería la masa total. Es igual a la integral de 0 a 1 del diferencial de masa. Si recordamos, el diferencial de masa es 6x de x. Entonces, reemplazando valores y resolviendo la integral, el resultado de la masa total es 3. Dando como resultado que las coordenadas en X del centroide de la placa es igual a 2/3. Siguiente imagen, por favor. La anterior. Listo. Ahora, para encontrar la coordenada en Y, al igual que en la coordenada en X, dibujamos rectángulos pero de manera horizontal, sin olvidar dejar las ecuaciones en función de Y. En este caso, Y igual a 2X sería X igual a Y sobre 2 y X igual a 1 se mantiene igual. Teniendo en cuenta que vamos por la coordenada en Y, la fórmula a usar sería la suma de momentos respecto al eje X entre la masa total, lo que es igual a la integral de la coordenada en Y del centro de masa de cada rectángulo por el diferencial de masa entre el integral del diferencial de masa. Al igual que en el anterior rectángulo, tenemos en cuenta la base y la altura, que en este caso la base va de X igual a 1, o sea 1, hasta X igual a Y sobre 2, quedando 1 menos Y sobre 2, y la altura igual al diferencial de Y. La distancia en la que se encuentra el centro de masa de cada rectángulo respecto al eje X es igual a una distancia Y. Reemplazando datos a la integral quedaría como la suma de momentos en el eje X igual a la integral de 0 a 2, debido a que integramos respecto al eje Y. Resolviendo la integral nos da como resultado que la suma de momentos en el eje X es igual a 2. Con el resultado de la suma de momentos en X encontrados, faltaría encontrar la masa total de la placa, que sería la masa igual a la integral de 0 a 2 de 3 menos 3 sobre 2 por Y de Y. Resolviendo la integral, la masa total sería 3. Entonces, las coordenadas en Y serían 2, 3. Siguiente imagen, por favor. Para finalizar, ordenando las coordenadas, encontraríamos el centroide de la placa triangular. Siguiente diapositiva. Área entre curvas. En el caso de tener placas delimitadas por dos curvas, primera imagen, por dos curvas, se igualan las funciones respectivas de cada curva. Se simplifican, se suman sus términos semejantes y se factorizan. Con la factorización se separan los términos y se igualan a 0 para encontrar su valor. Siguiente imagen, por favor. Una vez encontrados sus valores, se reemplazan con las funciones hasta el intervalo de 0 a 3. Resueltas las funciones, quedaría graficar las coordenadas dadas en el plano. Siguiente imagen, por favor. Ahora, para hallar el área dentro de las curvas, se integran las funciones de cada curva, dando como resultado que el área entre las curvas es igual a 9. Ahora, ¿qué es un centroide? Un centroide es un concepto geométrico que se refiere al punto de equilibrio de una figura. O en otras palabras, es el punto donde se puede considerar que toda la masa de una figura está concentrada. Siguiente imagen, por favor. Para encontrar el centroide de una figura, se debe tener en cuenta su base y altura, y dependiendo de la figura. Por ejemplo, en el rectángulo, al saber que se trabaja en este, los datos de área y altura se dividen entre dos para hallar el centroide.
Muy bien, con el concepto de centroide podemos hallar una fuerza que un fluido realiza en un disco cuando este disco está a cierta profundidad. La fórmula elemental en este caso es la que observamos que es integral de A a B por el peso que ejerce el líquido por la profundidad o la altura, que en la imagen vemos representada como centroide o profundidad del centroide, y se multiplica por el área del disco, el cual hace referencia a esta pequeña estructura que se ve en la parte inferior. Muy bien, los teoremas de Pappus son propuestos efectivamente por Pappus como una simplificación para ciertos procesos. Por ejemplo, en el primer teorema, el cual hace referencia a volúmenes, tenemos que el volumen es una región del plano que rota una vez sobre una línea continua a través del área de una región por la distancia que recorre desde el centroide durante la rotación. En este caso, vemos la fórmula que explica todo esto como el volumen igual a 2pi, que sería el trayecto de la rotación, por la distancia que recorre el centroide por el área. Ahora, para probar esto, podemos utilizar el método de cáscaras cilíndricas, en el cual tenemos que el volumen es igual a integral de 2pi por un radio por una altura derivada por la variable. Y esto lo podemos simplificar un poco. Podemos coger 2pi y sacarlo de esta integral para así tener que 2pi por integral de radio por h por la derivada de la variable y reemplazar esta r y esta h en este contexto. En este contexto tenemos que r es igual a y que h, que debería ser la altura, es en este caso la función de L entre Y. Por lo tanto, esto se deriva en este caso entre Y, que es la variable que no tenemos. Ahora bien, podemos coger esta integral y reemplazarla utilizando el concepto de coordenada de un punto en Y para la parte de centroide. A esto me refiero que Y como punto en el eje Y del centroide lo definimos como la integral de un punto de Y entre la derivada del área entre la integral de la derivada del área. Esta parte de la integral sale básicamente de entender que la integral de un punto por la derivada de la masa, que ya se trataba antes, reemplazamos esta derivada de masa por el concepto de masa igual a densidad por volumen, y este volumen reemplazamos por la derivada de área. ¿Qué es lo que pasa? En los centroides se tiene en cuenta que la densidad es un valor constante, tanto en la parte del numerador y el denominador, que también se reemplaza integral de m, la densidad realmente se elimina. Y con esto ya en mente resolvemos la parte integral de la derivada del área, que esto nos da como solución un área. Ahora bien, esta área la pasamos al otro lado de la igualdad para que multiplique a la y, lo que vemos acá representado como equivalente a integral de y por función de L de y por delta y igual a área por y. Ahora, esta área por y ya se reemplaza en la fórmula que teníamos antes, lo que da como resultado que la fórmula en sí es 2pi por el área por y. Y esta área es igual que la fórmula, lo que quizás cambia es el punto y
que hace referencia al mismo punto o la misma distancia del punto P. Ahora bien, el otro teorema hace referencia a las áreas superficiales. Este nos dice que en un arco de un plano curvo se rota una vez sobre una línea en el plano y este no se corta en ningún punto de la línea o el arco. El área superficial es igual a la longitud del arco por la distancia recorrida en la rotación en una distancia desde el centroide. ¿Qué es lo que significa esto? Primero que todo, que en la curva o el arco o la línea no se parte en ningún punto y que la fórmula que nos describe esta área superficial es igual a 2pi, que es la rotación. Es como si cogiéramos este arco y se rotara sobre el eje X, lo cual queda un círculo por P, que es la misma distancia recorrida de la rotación hasta desde el centroide, y esto por una longitud. Ahora bien, esto también se puede probar y lo podemos hacer mediante un pequeño análisis. En este caso, si se quiere hallar un área y teniendo en cuenta que rotamos esta línea o este arco, queda una especie de cilindro un poco deforme, el cual se le puede encontrar el área. Esta área hace referencia a la base, que sería un círculo, o al perímetro de este círculo, por la altura que tiene este cilindro. En este caso, como lo vemos matemáticamente, se refiere a integral de 2pi por y, y como vemos en la imagen, puede ser y barra, por ejemplo, o cualquier punto de y, por la derivada de esta área. Ahora bien, este, al igual que la prueba anterior, podemos separar 2pi porque es un término independiente y dejar integrando solamente y por derivada de área. Ahora, aquí utilizamos un concepto parecido al anterior, donde tenemos un punto de coordenada y en el numerador tenemos integral de y por derivada de área, y siendo cualquier punto dentro de ese arco, digamos, y se divide entre una integral de la derivada de esta área. Resolvemos esta parte del denominador, donde tenemos la integral de derivada de área, bueno, el área superficial. Eso nos da como resultado que es una longitud, es decir, la longitud del arco, en este caso. Ahora, con eso en mente, podemos pasar esta longitud a multiplicar, igualmente como en la prueba anterior, por y. Esto lo vemos más ahorita donde dice equivalente a integral de y delta s igual a la longitud por el punto y. Ahora, también podemos, igual que el teorema anterior, reemplazar la parte del diferencial por esta nueva definición de longitud por y. Por lo cual nos queda como resultado que 2pi por la longitud por un punto en y, que es los mismos términos, pero con diferente letra, de la fórmula que nos da o que nos proporciona Papus para esta situación.